Hola, yo soy Samu. Y yo soy Dana. Y en este podcast hablamos de lo que más nos apasiona. Jesús, la Biblia y el ver cómo en lo más alto o en lo más bajo de nuestras vidas podemos conocerlo a Él. Bienvenidos a Vulnerable Podcast. Espero estén teniendo un gran día y que su día haya mejorado al haber tomado la decisión de escucharnos hoy. Y bueno, como en cada episodio, amor, ¿tú quieres decir algo? No, nada más que estoy muy contento por el tema de hoy, que estás muy bonita. Ay, gracias, y tú muy guapo. Ay, que tenemos nuevo setup. Tenemos un nuevo setup navideño. Como pueden ver, ya llegó la Navidad a la casa de los Uribe González y espero que disfruten de esta temporada navideña tanto como nosotros. Y bueno, nada más rapidísimamente queremos mandarle saludos a 3 personas que comentaron en nuestro último video. La primera es Pau Rodallega, que me encantó lo que puso. Dice: hola chicos, justo me levanté pensando en cuándo saldría su nuevo episodio y al rato vi la notificación. Muchas gracias por escucharnos desde Cali, Colombia. Siempre la gente de Colombia presente, ¿verdad? Tu gente. Sí. Ya fuiste a Cali, ¿no? Bueno, no he ido a Cali. No he ido a Cali. Una vez paramos en el aeropuerto y salimos del aeropuerto. Ah, sí, claro. A Bogotá. Y probó el chontaduro. Si eres de otro país, busca qué es el chontaduro. ¿Me gustó? No. No me gustó. Por eso no me acuerdo. Bueno, siguiente, un saludo a Nicolás Rodríguez, que nos puso: wow, qué linda reflexión. Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos para Él morar en nosotros. Y desde Bogotá, miren, no es adrede, pero estoy escogiendo pura gente de Colombia. Y por último, un saludo a Vane Lazo Calderón, que también nos dejó un saludo súper bonito desde Nicaragua. Wow, qué lindo. Saludos. Gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo de vernos, de escucharnos. Y bueno, el día de hoy les quiero decir bien personalmente que vamos a contar una historia, y es, creo que, de las historias más poderosas que yo he escuchado del poder de Dios. Y es el testimonio de mi esposo Samuel. No es porque sea mi esposo, pero la verdad es una historia que no me canso de escuchar, porque ver la bondad de Dios en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, el poder. Y me voy a abrir un poquito. Su testimonio nos lo han pedido mucho porque personas que han escuchado partes pequeñas o algo así, siempre te han dicho: grábalo, compártelo, etc. Y justo hace un poquito más de 1 año y medio lo habías hecho, lo habíamos grabado para el podcast. Ajá. Y en ese entonces no se dio, no salió, no recuerdo las razones o qué. Estábamos muy cerca del nacimiento de Gianna. Claro. Ya habíamos como pregrabado algunos episodios, entre esos ese episodio contando el testimonio, lo que Dios había hecho. Y no sé también qué pasó, creo que por el tema del parto y así, ya nunca lo editamos, nunca lo subimos, y hicimos una pausa larguísima. Ajá. Y aunque el video lo tenemos ahí guardado, fue como que, ¿por qué no? ¿Por qué no volverlo? Fresco, sí. ¿no? Y yo tengo la seguridad de que si hoy está saliendo es porque es el tiempo indicado en donde debería de salir. Tal vez si hubiera salido hace 1 año y medio, probablemente no hubiera llegado a más gente, o estamos convencidos, ahorita vamos, que la gente que tiene que escuchar este video y que tiene que conocer a ese Dios que sigue haciendo milagros, que sigue obrando de manera hermosa en la vida de tantas personas, se tope con esto y puedan saber que nuestra intención con esto, más que contar nuestra propia historia, es contar su gloria, ¿verdad? Algo Exacto. Que nos encanta hacer. Y justo hoy me levanté con Samuel. Normalmente planeamos con anticipación qué es lo que queremos hablar y todo, y le dije: ¿sabes qué? Hoy me siento tan agradecida. Digo, vivo en agradecimiento, pero el día de hoy me siento tan agradecida por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y le dije: creo que es tiempo de grabar tu testimonio. Así que, pues nada, esperemos que sea de mucha bendición, y creo que tienes una historia que nadie se imaginaría que tienes. Sí, siempre cuando he podido compartir como un poquito de mi pasado con gente que me lleva conociendo incluso años, sí. Hoy la gente usualmente dice como que no te creo. O sea, no me imagino que eras como me estás compartiendo que eras. Uh-huh. Y la verdad es que es chistoso, pero sí, a veces pienso hacia atrás y digo, o sea, Dios ha hecho tanto. Incluso pensábamos, sé que no se va a llamar así este episodio, pero pensábamos en un nombre de cómo llamarle a esto. Y incluso para mí sería un poco, todo lo que voy a hablar hoy sería un poco por el por qué creo en Dios.
Wow, ¿no? ¿Por qué sí. creo en Dios? Aparte de todo lo que veo en la Biblia, de todo lo que lo he visto hacer externo, yo creo en Dios por lo que Él hizo en mi vida, ¿no? Y tiene que ver con lo que va a compartir. Sí, tú dices, a mí nadie me lo cuenta, pues, o sea, Mm, como dices, he podido leer, claro, su palabra, escuchar testimonios, escuchar de su poder, pero lo que tú has vivido, y digo hasta el día de hoy, o sea, con Cristo sabemos que siempre hay un antes y un después, y definitivamente en tu vida, en todas las áreas de tu vida ujú. lo es. Entonces, sí, es algo muy Sí. poderoso. Y quiero empezar diciendo que a veces cuando compartimos nuestra historia, no sé, siento que años atrás yo hablaba más de mi testimonio. O sea, no sé, Sí. incluso me invitaban a predicar a alguna iglesia o algo y compartía mi testimonio. Mm, Y como que con el tiempo escuché tanto mi testimonio que lo dejé de contar. Porque yo claro. pensé como que, oye, ya esto lo he escuchado mucho o se ha escuchado mucho, pero me olvido que incluso mi propia vida en algún punto fue transformada escuchando la historia de alguien más, escuchando el testimonio de un misionero, Dios hace algo en mi vida. ¿Verdad? Y siento que la familiaridad, incluso la familiaridad con uno mismo y con nuestra propia historia con Dios, a veces como nos impide apreciar o recordar lo bueno que Dios ha sido. Totalmente. Y necesitamos constantemente predicarnos a nosotros mismos y contarnos nuestro propio testimonio, Me porque encanta. eso nos ayuda a recordar qué tan fiel y qué tan bueno ha sido Dios. Y creo que en parte hablar de esto nace también por justo ayer acá fue el Día de Acción de Gracias. Estamos Sí. grabando un día después de Acción de Gracias. Entonces como que toda esta idea de recordar nuestra propia historia con Dios nos lleva a estar agradecidos. Totalmente, creo que es algo que nos lleva a estar agradecidos para toda la vida, o sea, Ujú, ese antes y ese después, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, la importancia de regresar y ver lo que ha hecho Dios en el pasado, porque al ujú, final de cuentas es un Dios que no cambia, ¿verdad? ujú. Pero saber que ese mismo Dios que hizo las cosas en el pasado sigue siendo el mismo Dios en el Sí, presente y sigue siendo sí. nuestro Dios. Y es tan poderoso recordarlo porque vemos muchos de los salmos, por ejemplo, es den gracias al Señor porque los libertó, den gracias al Señor y empieza a narrar incluso hechos que pasaron 1000 años atrás, Mm, 500 años atrás, pero es eso tan lindo de voltear hacia atrás para ver la fidelidad de Dios, nos sí, ayuda a confiar en el futuro, aunque haya cosas inciertas, pero como hemos visto a Dios en el pasado, podemos tener la seguridad de que lo veremos obrar una vez más en el presente, ¿no? Y el día de mañana. ujú, Y bueno, mi historia comienza realmente desde muy pequeño. Eh, para poder contar esa historia estuve hablando con mis papás, les pedí como información, ¿no? De que me ayudaran a recordar muchas cosas de cuando era niño. Y también estuve revisando mis historias clínicas mm, porque realmente empezó desde muy pequeño, desde muy, muy chico. Era un bebé muy, muy ansioso y muy llorón. Eso es lo que como mis papás me cuentan. De hecho, acá veo algunas notas. Era un niño, un bebé demandante, era muy manipulador. Y desde muy pequeño yo empecé con algo que los médicos le llaman el espasmo del llanto, ¿no? sí. Y es que cuando como que tenía muy baja tolerancia a la frustración, entonces desde bebé no me daban algo que quería o algo sucedía, yo empezaba a llorar hasta que llegaba un espasmo, es decir, yo me dejaba de respirar y me desmayaba. Sí, 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 dicen que te ponías rojísimo y te Ajá. desmayabas. Sí, incluso en algún momento una persona cercana a la familia dicen que me estaban cuidando y que pasa uno de estos espasmos y yo me desmayo al piso y esta persona pensó que yo me había muerto y llamó a mis papás, estaba toda preocupada. Entonces era como eh, me alteraba mucho, o sea, mis emociones no las regulaba y pues no podía tolerar mucho como frustración, ¿no? Eso fue más o menos hasta mis 2 años, dicen mis papás. Y después de mis 2 años a mis 4 años, yo empiezo a manifestar como muchos episodios de ira. O sea, Mm. desde muy pequeño empecé con, ¿Desde los 2? de los 2 a los 4 Wow. años, con irritabilidad. Y esto me llevaba a ser como desafiante. Esto le puedes preguntar a mis primos y personas que me conocían de pequeños o a mi hermano. Si yo me alteraba, todo alrededor yo lo arruinaba. O sea, yo iba a dañarle los juegos a las personas alrededor. Si otra gente estaba divirtiendo y yo estaba pasando un mal momento, yo tenía que dañarle el día a todo el mundo, ¿sí? Entonces me ponía así como rojo de la rabia y desde muy pequeño, desde esa edad,
ya empecé como con tema pues mis papás y gente alrededor tenía que darme disciplina porque yo era muy desafiante. Incluso tengo así pocos recuerdos de esta edad, pero yo me acuerdo de ser incluso vulgar en mis expresiones, o sea, de enojarme Desde muy pequeño. desde muy pequeño, insultar a mis papás, o sea, con malas palabras, a mi hermano, incluso pues a gente mayor y gente de autoridad, como que me enojaba y era muy, muy grosero, ¿no? Luego de mis 4 a mis 6 años, lo mismo, pero como que aumentó la intensidad. Empecé, ya para esa época estaba pues en primaria, entonces no solo desafiaba a mis papás, pero ahora desafiaba a mis profesores y empiezo a mostrar como mucha agresividad. Entonces yo me enojaba y no solamente insultaba, no solamente gritaba, no solamente me ponía rojo, pero ahora empezaba a mostrar agresividad, entonces golpeaba las paredes, Mm. rompía las cosas. A las personas, ¿no? A tus compañeros. Un poco más grande. Ah, En ok. esa época no recuerdo de pelearme como a golpes con compañeros, pero sí me acuerdo como de expresar esta rabia. Desquitarte con algo. Ajá, me desquitaba con algo. Mis papás para esta edad dicen que cuando empezaba como a tener más tareas en el colegio o más responsabilidades porque iba creciendo, empiezan a aumentar mis problemas, como que yo Mm, no podía soportar como la cantidad de tareas que estaban viniendo. Entonces, una de las cosas que ellos empiezan a notar también es que yo no podía pasar demasiado tiempo sentado. O sea, mm, yo me distraía muy fácil. Entonces, junto con los profesores empiezan a sospechar que tenía trastorno de déficit de atención, el mm. TDAH, y porque sí, realmente no me podía concentrar, no podía pasar mucho tiempo como sin distraerme, y para mí todo empieza a ser más importante excepto las cosas que tenía que hacer. Claro. Entonces, de Todo hecho, alrededor. ajá, y de hecho hasta hoy mis papás se ríen porque se acuerdan, no sé, yo estaba haciendo tarea, pero me daba por tomar agua y me paraba, cogía el vaso de agua, llenaba el vaso de agua y ahora se me había olvidado la tarea anterior y de ahí me empezaba a divagar, me iba a hacer otra cosa y dejaba el cuaderno abierto y no me acordaba, ¿cierto?, de lo que estaba haciendo. Y creo que esto que estoy describiendo es algo hoy en día muy común, ¿no? Hay Ujú, muchas sí, personas con déficit de que ni atención, sabemos. O sea, que ni nos diagnosticaron, pero ajá, lo tenemos. atención dispersa, ¿no? Entonces, pero esto me pasaba mucho. Yo me paraba por el borrador y llegaba donde estaba el borrador y ahí me encontraba otra cosa. Se me olvidó lo que Lo estaba que haciendo sigue y a ahora hacer. estaba concentrado como en eso. Entonces, yo en lugar de hacer tarea y en lugar de hacer las cosas que tenía que hacer, pues me volvía un desastre. Me ponía, en lugar de hacer las tareas, empezaba a rayar los cuadernos, empezaba, sí, o sea, empezaba a desordenar como todo alrededor. Me acuerdo que mi mochila del colegio se convirtió como en un basurero Ay, no. porque yo echaba ahí de todo o no sé, donde mi mamá me empacaba la comida, eso se me podía quedar a mí 1 o 2 semanas en la mochila y no me acordaba de eso y era un montón de basura, de hongos, Ay, no. ¿sabes? Oye, me da risa porque me hiciste acordar. Y yo ya estaba más grande, pero una vez también tuve un sándwich en mi mochila que tenía tomate, jamón y así. Y como que yo después de tiempo me di cuenta que se me había olvidado sacarlo, pero dije, no, no quiero encontrarme con esos hongos. Con Entonces un lo dejé como un ecosistema. semestre en mi Wow, mochila. Entonces un semestre después me tocó sacarlo y era todo un un ecosistema. ecosistema, imagínate. En algo nos parecemos. Entonces, como con todos estos comportamientos, claro, empieza a haber más llamados de atención de mis papás, de mis profesores, y con esto empieza a haber ahora sí reacciones. Ahí sí, después de los 6 años, Mm, empiezo a golpear y empiezo a ser como que más físico, ¿no? Con mi enojo. De ahí yo sí me acuerdo momentos donde eh, me empecé a pelear con chicos Cuando digo en la calle, no es de que andaba así Literal en el barrio, no. pero afuera, o sea, por ejemplo, estábamos jugando en el parque y ahí me Ujú. enojaba y ahí empezaba a pelear. Mi hermano es 2 años mayor y en el colegio si yo me enojaba, yo incluso me llegué a pelear con chicos mayores, o sea, de los grados de mi hermano. Mm. Y era como que toda la frustración, ¿cierto? La tenía que estar como sacando. De ahí de los 6 a los 8 años no hay mejora, sigo empeorando. Yo tengo de hecho guardados toda la historia clínica, entonces algunas de estas cosas como que las saqué de ahí, pero gracias a mis comportamientos empieza a ver incluso como
todo alrededor de mí era un señalamiento negativo, ¿no? Como Samuel se porta mal, Samuel no hace esto, Samuel es agresivo, todo era como que todo negativo, y esto se vuelve abrumante al punto de que pues yo empiezo a empeorar, ¿no? Qué Empiezo duro. a repeler a las personas, la gente no quería estar conmigo, mis primos, compañeros no querían estar conmigo, porque yo terminaba dañando a la gente a mi Claro. alrededor, ¿sabes? Yo terminaba lastimando, yo terminaba arruinando los momentos bonitos, incluso en familia, yo lo dañaba porque todo era Negativo. agresividad. Y de Ajá. alguna manera yo creo que, digo, pensando también en la información que tenemos hoy, el estar escuchando constantemente verdades, o sea, cosas que sí sucedían, de alguna manera como niño tal vez te hizo como que no intencionalmente, pero como que ir abrazando que eso es lo que soy y eso es lo que me define y como que seguir en ese círculo de Ujú. lo que tanto mencionaban sobre ti. Sí, sí, incluso, o sea, creo que hubo un punto donde no siempre todo era físico, pero llegué incluso como a ser muy hiriente, muy humillante. O sea, Mm, humillaba, o sea, siendo un niño yo trataba mal, me burlaba de las personas, eh, al punto como que sí, donde quería hacer sentir a la gente inferior, como con que maldad. con maldad, pero también tal vez en una especie de sistema de defensa de que Mm, yo era ese niño diferente. Entonces, claro, la gente me repelía, pero yo para contrarrestar eso, yo, ¿sabes? Yo quería como hacer sentir mal mm. también a las personas. Entonces, ya para ese momento de mi vida, yo empiezo a ir a terapia. Los profesores hablan con mis papás. Aparte, mi papá también es médico, entonces es como que hay algo sucediendo acá, Ujú. vamos a llevarlo como por atención profesional, ¿no? Más allá de simple comportamiento, como que ya era otro nivel. Sí. Entonces, ahí empiezo a mis 6 años más o menos, empiezo con metilfenidato, que es, de hecho, hasta cierto punto común que se lo den a los niños, que es lo que le llaman la Ritalina, ¿no? Claro. Ritalina como el nombre comercial. Pero empiezo con eso, de ahí también un poco más adelante como que empieza a empeorar todo y empiezo a tener ataques de pánico. Mm. Entonces empiezo ¿Esto a qué edad? 6, 7 años más o menos. Wow. Entonces tenía toda esta agresividad, todo este baja tolerancia a la frustración y aparte empiezo, me acuerdo la primera vez que me dio, o sea, yo estaba muy pequeño, estábamos en la finca y me dio algo que yo no podía describir y no entendía hasta ese momento, pero me empieza a dar era como un temor a la muerte, pero se manifestaba en lo físico, el corazón me empezaba a latir súper Mm, rápido, las manos se me acalambraban, yo me acuerdo que se me cerraban las manos y así los puños se me doblaban. Yo sentía, era una sensación física, pero también como muy emocional a la vez. wow. Yo empiezo con mucho susto al punto que yo le decía a mi papá, a mi mamá, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Mi papá traía el estetoscopio, me empezó a revisar, me decía, hijo, no tienes nada, hijo, estás Mm, bien, estás bien. Solamente como que, claro, a raíz del temor, el corazón así súper, súper acelerado. Y estos ataques de pánico se empiezan a hacer cada vez más frecuentes. Me acuerdo que el primero me da y tal vez un par de meses después me da el segundo, después al mes, después a la semana. Y yo recuerdo estar teniendo estos ataques por lo menos un día por medio, pero wow. así de fuertes al punto de en el lugar que me agarrara, yo sentía que tenía que ir a urgencias de lo que me estaba dando, que era tan fuerte, calambres, la cara, recuerdo también cuando la cara se me acalambraba, las manos, era muy desesperante, ¿no? Qué duro, amor. Y me acuerdo estar delante de mi psicólogo, mi doctor, explicándome esos síntomas. Mm, Las manos sudorosas, me explicaban qué era. Y así recuerdo que así fue como mi doctor me dijo, es como si el sistema de pánico de tu cuerpo se activa, pero sin razón alguna. Entonces es como si mm, estaba experimentando mucho pánico, pero se detonaba por nada, ¿no? Entonces wow. esto se manifestaba en lo físico. Y de ahí empiezo con más medicamento. Entonces tenía el metilfenidato, estaba tomando también alprazolam, de ahí empiezo a tomar sertralina. Entonces era un montón de medicamentos y un poquito más adelante empiezo a tener estos tics nerviosos, ¿sí? Mm, Estos tics con mis manos, con mi cara, y el neurólogo me diagnostica con síndrome de Tourette, que el mm. Tourette pues hay muchas como manifestaciones del Tourette, algunos es con ruidos, otros con movimientos, lo mío era como gestos que hacía con mi cara, con Tics. mis ojos tics, ajá. Pero para eso también empiezo con
con risperidona. Entonces, yo para mis 7, 8 años yo estaba tomando metilfenidato, alprazolam, sertralina, risperidona. Y también todos estos medicamentos me empiezan a afectar en el sueño. Ay, no. Ajá. Eso no lo sabía. Sí, o sea, no podía dormir. Entonces me dan triazolam para poder dormir, otro medicamento para dormir. Ay, no. Entonces imagínate, claro, esto empieza a ayudar de alguna manera a mi comportamiento, pero a costa de estar Descansado. Tranquilo. y sedado. Sí. O sea, básicamente estaba sedado y por eso mi comportamiento pues empieza a mejorar. Pero era también como rítmico. Tenía momentos donde, claro, en el colegio estaba bien a veces, pero a veces tenía cosas que detonaban. Y todo esto, a todo esto súmale que un poco de tiempo después empiezo con lo que le llaman OCD, ¿no? O el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, claro, yo estaba tomando todo este medicamento, tenía mi síndrome de Tourette, mis tics nerviosos, tenía estos problemas de comportamiento, problemas de atención, y aparte empiezo con comportamientos obsesivo compulsivos. Y eran cosas hoy suenan muy tontas, pero en mi mente eran tan reales. Y era que yo no podía tocar ciertas cosas. Entonces, yo no podía tocar las chapas de las puertas. Yo no podía tocar cartón, periódico o dinero. O sea, no podía. Ni monedas ni billetes. Entonces, claro, yo para abrir una puerta, yo lo abría así, como con mi camiseta, para tocar el dinero igual. O mis papás tenían que ponerme el dinero en el bolsillo. Yo no lo podía tocar. Qué intenso. Y además de eso, pues, todos estos... Bueno, como que todos esos ingredientes combinados, o sea, era difícil. O sea, era difícil mis comportamientos y todo. Ahora, yo empiezo a tener ciertas ideas muy obsesivas también. Como mi papá era médico, yo crecí escuchando terminología médica y viendo a mi papá diagnosticando gente y todo. Entonces, con mi obsesivo-compulsividad, te autodiagnosticabas. Sí, pero era una locura porque yo empezaba a sentir, por ejemplo, cierto dolor, no sé, en el estómago, y en lugar de ser simple dolor de estómago porque comí mal, para mí ya era, no, esto tiene que ser cálculos renales y en este momento o me están fallando los riñones, cuánto tiempo me quedará de vida. Y yo empezaba a irme en este viaje. No, gracias a Dios no tenías Google a tu alcance, imagínate. Imagínate. Pero recuerda que también tenía mis ataques de pánico. Entonces mi pánico se empeoraba porque yo empezaba a sentir cosas o empezaba a sentir acá mi pecho acelerado y para mí yo ya estaba infartándome, yo estaba teniendo un problema en la vena aorta, yo estaba, o sea, era muy obsesivo. También empiezo como con una obsesión con el tema de la limpieza. Entonces yo me tenía que lavar las manos a cada rato, andaba con gel antibacterial y me tenía que lavar. Entonces también era como esta preocupación obsesiva por los microorganismos, al punto donde, o sea, cosas muy locas, pero por ejemplo yo me subía a un carro y yo veía el carro y decía, bueno, las ventanas están cerradas, tengo 40 minutos de oxígeno, por ejemplo. Ay, no. Y podía estar lloviendo y yo tenía que bajar el vidrio porque no podía soportar que estuviera. Pero yo sé que hay personas que tienen comportamientos obsesivos, pero esto era todo el tiempo con todas las cosas. O sea, era muy, muy, muy obsesivo. Entonces, pues podría literal pasar una hora contándote historias de que mis papás me han contado, cosas que yo recuerdo, momentos de agresividad. O sea, recuerdo, por ejemplo, estar en el colegio y con algún compañero estar enojado y en ese momento mis picos de enojo se iban tan alto que yo recuerdo una vez me fui corriendo hacia una cancha de fútbol, estaba enojado con un amigo, me voy corriendo hacia una cancha que era un poste de metal, tiro el poste de metal, entonces claro, se arranca del piso como el cemento que pegaba el poste, entonces yo agarro el poste con una bola de cemento pegada al poste y me voy detrás de mi amigo persiguiéndolo porque le iba a dar un palazo ¿sabes? Entonces, para eso viene la profesora. Yo tendría 10 años en ese momento. Estaba en cuarto de primaria. Viene la profesora y me logra se va por detrás de mí, me arranca este poste y me coge las manos con fuerza la profesora como para detenerme. Yo me acuerdo que yo levanto mis manos
y golpeo a mi profesora. Entonces, claro, en ese momento se viene otro profesor de educación física, se vienen otros profesores, me cogen, me agarran. De ahí, claro, me llevan con el director, me suspenden del colegio, o sea, me impiden ir. Y eso se empezó a volver frecuente. Entonces, pero el problema mío era, siempre académicamente fui muy bueno. Entonces yo, como que era una cortina de humo mi vida, porque yo engañaba a los profesores con el hecho de que... Buenas calificaciones. Exacto, me iba bien en las calificaciones, todo. Tenía un mes de buen comportamiento. Recuerda que estaba con medicamento y todo, pero de pronto hacía algo muy grave, como esto, ¿no? Entonces, claro, me sancionaban, pero a la vez era como que, ay, pero lleva un mes portándose súper bien. Entonces vamos a suspenderlo 3 días y a ver qué tal. Pero eso era muy frecuente, o sea, tuve muchos inconvenientes de maltratar, insultar, ofender, ¿sí? Y bueno, eso es un poco como que resumía mi vida antes de tener mi encuentro con Jesús. Wow, no, estoy pensando, o sea, qué duro y ahora que somos papás, pensar en lo difícil, pues es que tenías como muchas cosas, o sea, tanto agresividad como temor a la muerte, como ese conocimiento de lo que dices tu papá siendo médico y eso solo me hace pensar en, o sea, es al ver ese pasado, que sé que no has terminado tu historia, hace más grande el poder de Dios de lo que hizo en tu vida. Sí. Sí, ahora yo cuento todo eso y tal vez tú estás escuchando y has pasado por algo similar y quizá hoy no has visto ese milagro en tu vida, pero yo te lo cuento, o sea, no solo con la motivación de que tú escuches y digas, wow, qué bonito lo que Dios hizo en esa persona, pero yo te lo cuento con la autoridad de decirte, Dios puede hacerlo en tu vida. Exacto. Y si lo estás escuchando y estás pensando quizá en alguien más que ha tenido un diagnóstico. O tú batallas con algo así. Ajá. Envíaselo a esa persona que sabes que está luchando con algo así, simplemente para recordarle, hey, Dios lo puede hacer. Y el propósito de esto que estamos hablando no es menospreciar la ayuda médica, no es menospreciar la importancia de tener un buen profesional de la salud mental o medicamentos. No, todo eso yo creo que fueron cosas que sumaron la responsabilidad de mis papás en estar pendiente, en llevarme con doctores y todo eso, pero sin duda el ingrediente principal para poder ver un milagro en estas áreas es Cristo Jesús. Es la obra de Jesús en tu vida. Es el único que puede transformar un diagnóstico de estos. Es el único que puede traer verdadera paz. Y ahorita quisiera solo hacer énfasis un poco en algo que siento que es muy común en nuestra generación y es el tema de la depresión. Depresión y ansiedad, porque todo eso también fueron cuadros que yo fui desarrollando. O sea, aparte de las cosas que yo tomaba sertralina, que es un antidepresivo, es un ansiolítico. Era también quizá a raíz de todo este medicamento y todas las cosas que me pasaban. Y tan chiquito. Y tan pequeño. Era como una falta de motivación, era una depresión, ¿cierto? Y una ansiedad. Y sé lo que se siente, o sea, sé lo frustrante que es el querer sentir algo pero no sentirlo. Y definitivamente hoy ver mi vida hacia atrás y decir, wow, mira lo que Dios ha hecho. Wow. O sea, hoy no estoy caminando en ese cuadro, hoy no estoy caminando en ese diagnóstico. Eso iba a decir, o sea, me dan ganas de llorar porque aunque he escuchado miles de veces tu testimonio, no me canso de escucharlo y aparte como que veo otras facetas de él, pero hoy veo la persona que eres y con autoridad puedes decir, ni siquiera es algo que me sigue persiguiendo el día de hoy. Vaya que has pasado por cosas fuertes y todo, y aún así es algo que no se tiene que detonar, digo, y aunque se detonara, porque en situaciones de la vida pasa, ¿no? Y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros, pero ver que literalmente lo que te atormentó por tanto tiempo, hoy no está ahí ya, nos hace ver que no es necesario acostumbrarnos a vivir de esta manera. O sea, Dios está en lo pequeño y en lo máximo, en lo más grande, y Él es un Dios de poder. Y como decía Samuel, si por algo contamos y amamos contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es principalmente para apuntarlo a Él y para que tú veas, independientemente de si tu situación es similar a lo que está contando o no,
es el mismo Dios, así como cuando leemos y decimos, el mismo Dios que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, es el mismo Dios que opera en nosotros y Amén. el mismo Espíritu Santo que nos da esa libertad que tú experimentaste y que está disponible para todos aquellos que creemos en Cristo. Amén, 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 amén. Solamente antes de ya contar el qué pasó, quiero mencionar algo y es que también todos estos medicamentos, algunos de ellos se usan pues, para tratar esquizofrenia. Y yo empiezo con estas ideas, con toda la obsesividad y todo esto, empiezo con ideas muy, muy locas, o sea, un temor a la muerte muy fuerte, muy real. Yo no me podía subir solo a un ascensor, yo no me podía quedar solo en un lugar. Yo sentía que pues veía cosas y era todo este temor sumado a todo lo demás. Entonces yo desesperadamente necesitaba un milagro. Wow. Y cuando yo cumplo 11 años, yo todavía seguía con todo eso. Y a mis 11 años mis papás nos llevan a mi hermano y a mí a escuchar el testimonio de un misionero. Y en su testimonio, este misionero hablaba de cómo él estaba yendo a países al otro lado del mundo a llevar Biblias, a trabajar con personas que no conocían el evangelio. Y yo recuerdo, para mí, a pesar de que había crecido en la iglesia, escuchar eso fue la primera vez que algo relacionado a Dios o a la iglesia me hacía sentido. Yo dije, wow, yo un día, me acuerdo, 11 años, le digo a mi mamá, le digo, mamá, un día yo quiero hacer lo que ese señor está haciendo. Wow. Entonces mis papás como que ahí vieron un rayo de esperanza porque fue por primera vez este niño problemático, por primera vez está interesado en algo trascendente, ¿no? En algo diferente. Entonces mis papás empiezan a ser como muy intencionales, conectan con este misionero, llevan a este misionero a mi casa para que poder conectar más, conocerlo más y todo. Y de ahí yo empiezo con esta idea de decir, wow, yo me quiero ir a hacer lo que él está haciendo. Entonces empieza un proceso en mi vida, fue un proceso de 2 años, donde le digo a este misionero, ¿qué tengo que hacer para irme contigo? Entonces él me dice, mira, lo que hacemos es riesgoso, vamos a países donde es ilegal llevar Biblias y vamos a contrabandear Biblias, ¿no? Entonces me dice, necesitas 3, 4 cosas. Una, pagarte tu boleto de avión, tener tu visa, tener el permiso de tus papás por ser menor de edad, permiso de tus pastores, todo esto, permisos escritos. Y último, y el más importante, estar dispuesto a perder tu vida o perder tu libertad por la gravedad o la seriedad de lo que se hacía en estos viajes, ¿no? Te fue súper honesto, no te vendió el viaje así como, sí, vente, cáele. Exacto, sí. Y gracias a Dios por esa honestidad, ¿no? Entonces yo empiezo y digo, listo, yo quiero hacer esto. 11 años, todos estos problemas que te acabo de describir. Y me acuerdo que voy con mi pastor y le digo, pastor, necesito su permiso, fírmeme acá. Y mi pastor, gracias a Dios porque fue un hombre sabio. Este hombre, de hecho, ya falleció este pastor, pero doy gracias a Dios por la vida de este hombre y cómo me procesó. Porque él me dice, Samuel, ¿y qué es lo que van a hacer allá? Y le digo, pastor, bueno, vamos a ir a regalar Biblias a personas que no tienen acceso a la Biblia. Y él me dice, Samuel, ¿y tú alguna vez te has leído toda la Biblia? Y yo le digo, no, pues no. O sea, tenía 11 años, yo creo que ni la abría para nada. Me dice, bueno, no te voy a dar permiso hasta que te leas toda la Biblia y yo te voy a hacer preguntas para asegurarme que la estés leyendo. Entonces, como que él me quería desanimar, pero doy gracias a Dios por eso. O sea, doy gracias a Dios por ese no de parte de él, porque fue lo que me llevó a procesar, ¿no? Sí, y que te dijo como que, ¿cómo piensas ir a dar algo que ni siquiera conoces? Ajá. Entonces, ese es otro Ojo ahí. testimonio, o sea, esa es otra historia que luego voy a contar completa y es toda la historia detrás de ese viaje. Pero para resumir un poco, fueron 2 años donde no tuve el permiso. 6 meses después de que él me dice, te tienes que leer toda la Biblia, mi hermano y yo nos habíamos leído ya toda la Biblia. 6 meses después, el pastor nos iba haciendo preguntas. Voy ahora sí a decirle, bueno, ya cumplí con su requisito y me dice, ok, muy bien, ahora léete estos otros 2 libros. Y me da 2 libros gruesos que en esa época eran muy famosos como con los jóvenes y eran los libros de Locos por Jesús, que son historias de mártires, ¿no? Y cómo cristianos han perdido su vida. Entonces como que él seguía queriendo desanimarme, Sí. pero realmente no. Lo que él estaba tratando de hacer era procesarme, ¿no? Que no fuera solamente una emoción, sino que se convirtiera realmente en una pasión por Jesús, en conocer a Jesús. Qué lindo. Y termino esos libros y luego me dice, bueno,
Tú quieres ir a misiones, en misiones se evangeliza y se hace discípulos. Entonces, ahí viene el curso de evangelismo, te vas a meter. Otros 6 meses. Entonces fueron 2 años donde no me dio... Oye, aparte, énfasis en tu edad. O sea, pienso en un adolescente leyendo estos libros y en esos cursos, pues, que normalmente los adultos toman. No es algo sencillo o lleno de adolescentes, ¿verdad? Sí, no, éramos mi hermano, yo y puros señores. Claro. Entonces, y aparte no era una iglesia grande, era una iglesia pues pequeña o mediana. Y, sábados por la mañana ahí, ¿no? Me imagino. Éramos los únicos. Bueno, era toda esa iglesia lo hacía entre semana en la noche, jueves en la noche, miércoles en la noche, y el culto era viernes en la noche. Entonces, pero ahí estábamos toda la semana, entramos al instituto bíblico de la iglesia, igual puros señores y nosotros, pero ahí fue ver cómo algo que empezó con una emoción, el Señor lo fue transformando en una pasión, ¿no? Ahora, para todo este momento, aunque estaba empezando a cambiar mi vida, yo seguía con este cuadro clínico de un montón de problemas y cuestiones y altibajos en mi comportamiento, en mis rabias, mis enojos y todo, ¿no? Pero 2 años después, enero del 2009, mi pastor me da el permiso para ir a uno de estos viajes y en enero del 2009 me voy a un viaje a Medio Oriente. Para esto, imagínate todo el proceso y todo lo que Dios también tiene que haber hecho en mis papás, porque mis papás para ese momento sienten paz de dejarme ir a este viaje a Medio Oriente, me dan el permiso, ellos no fueron, entonces fue mandarme a mí, un niño de 13 años, al otro lado del mundo, viajando pues a estos países islámicos. Perdón por interrumpir, pero mucha gente pregunta como que, ¿cómo le hizo tu mamá para dejarte? Y no quiero que piensen, o sea, yo siempre doy énfasis en esto, conociendo a mi suegra que es mamá de los pollitos, no crean que era esa, yo me imagino la desesperación. Y con todo el amor del mundo lo digo, pero mi mamá un poquito obsesiva también con el tema mis hijos son mis de hijos. La crianza y o sea, todo no eso. crean que era esa persona, nos puede estar escuchando porque está de visita. No crean que era esa persona como que, ay, súper relajada. No, o sea, son sus hijos, entonces no me imagino, o sea, Dios tuvo que haber puesto una paz sobrenatural porque un niño de 13 años, irse a un viaje así. Ahora, la respuesta que mi mamá da, mi mamá dice que ella sintió esa paz de darme el permiso de ir, a pesar de que sabía que en ese viaje podía perder mi vida, podía perder mi libertad porque era un país islámico, íbamos a hacer cosas que desafían la ley islámica. Dice que lo que ella sintió fue que ella prefería perder a su hijo sirviendo a Dios que perder a su hijo en la calle. Wow. Que era como ella pensaba que iba a terminar mi vida. Para allá iba el rumbo de tu vida. Exacto. Si Dios no hacía algo en mi vida, iba a terminar perdiéndome en una calle o en una pandilla o en una esquina. Wow. Entonces ella decía, prefiero perderlo sirviendo a Dios, ¿sabes? O haciendo algo que vale la pena. Y yo sé que tal vez es fuerte esto de entender para muchas personas, pero creo que también fue algo sobrenatural que Dios hizo en mis papás. Me dejan ir, me voy a este viaje, pero me voy a este viaje con todos mis medicamentos. Con todos mis medicamentos neurológicos y mis papás hablan como el líder de este viaje y le dicen, hey, Samuel se tiene que tomar estas pastillas, por favor, él no puede descuidar de tomárselas porque si yo me las dejaba de tomar, yo empezaba inmediatamente con mis síntomas, ¿no? Claro. De hecho, mi papá siendo médico, él trató muchas cosas, trataron dieta, trataron deporte, me acuerdo que me metía a artes marciales, me metía un montón de cosas como para ver si desviando mi energía hacia otras cosas. Bueno, y tu papá dice mucho que él siendo médico te tenían que medicar de maneras en las que ni él mismo estaba de acuerdo con como recetar esas cosas a los pacientes así a la ligera, pero tu tema ya era otros niveles, ¿no? Sí. Entonces... Sí, entonces, claro, todos estos le dicen al misionero, hey, él tiene que tomarse esto. A mí, claro, obviamente me dicen, hey, tómatelo. No. Yo ya sabía, ¿no? Igual. Sí, era tu vida. Sí. Entonces, llegamos, ahí estamos en un país vecino al país donde íbamos a contrabandear las Biblias. Y en este país estuvimos 3 días, empacamos las Biblias en nuestras maletas. De ahí íbamos a hacer un viaje de 4 días en tren. Y en esas era tanto el movimiento, éramos un grupo grande, éramos 38 misioneros en ese viaje. Pues mi medicamento, el líder del viaje, él se estaba haciendo cargo, él dijo, hey, yo me voy a asegurar, pues se pierde mi medicamento. No. Mi medicamento resulta
quedarse en una de las maletas llenas de Biblias y esto se va en un vagón aparte de pasajeros y durante los 4 días que íbamos a estar en el tren no teníamos acceso al medicamento. No íbamos a poder acercarnos al medicamento. Entonces, me acuerdo que por ahí segundo, tercer día en el tren, el misionero empieza a hablar conmigo, me dice, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No has tenido síntomas de nada? Porque ¿Tú tenías miedo de que tus medicamentos no estaban ahí? ¿Qué sentías? Como que, ¿qué me puede dar? no tenía miedo, pero llevaba 7 años de mi vida todos los días tomándolo. Por eso, o Entonces sea, tú sabías, habías escuchado lo que podía suceder si te lo dejas de tomar. Sí, claro. Entonces fue como que mi medicina y lo que me empezaba a pasar si no la tomaba era igual estos pensamientos obsesivos, los tics nerviosos, las crisis de pánico, ansiedad y todo esto. Entonces el misionero viene y llama a algunos pastores que estaban alrededor y dicen, hey, pues vamos a orar por Samuel, que estos 4 días que está sin medicamento no tenga una crisis, no tenga un ataque y pues 4 días después ya que tenga su medicamento, ¿no? Entonces aquí, ojo, tal vez estás escuchando esto y dices, me vas a hablar de que una oración puede cambiar el rumbo de 7 años de medicamento, pero es mi historia y es lo que Dios hizo en mi vida y lo cuento no para decir, mira qué especial soy que ahí cambié, no, lo cuento para gritarle a mi generación que hay esperanza, que problemas tan dolorosos de nuestra generación, realmente hay uno que es todopoderoso y hay uno que nos ama profundamente, que está viendo nuestra condición, está viendo nuestro dolor y está interesado en mostrarnos su gracia y sanarnos. Entonces estos pastores vienen, ponen manos sobre mí y hacen una oración sencilla. No recuerdo la oración, pero no recuerdo tampoco que fuera una oración así de gritos. Sí, exacto. No fue una oración así como pues muy, muy extravagante. Fue una oración sencilla. Señor, te pido por Samuel, por su salud mental, que lo guardes, sánalo, que estos días esté bien. En nombre de Jesús, amén. Y el caso es que Dios hace muchas cosas extraordinarias en ese viaje. Estaba como debatiéndome si contar todo el... todo el milagro, ¿no? Pero estábamos llevando 7,500 Biblias a un país donde es ilegal. Se dice que pueden darnos hasta 8 años de cárcel por una Biblia. ¿Sí? Y eran 7,500. Hagan la matemática. O sea, algunas cadenas perpetuas ahí. Y el caso es que estamos ahí en el tren, llegamos a la frontera, los aduanales empiezan a revisar qué es todo lo que tenemos y se dan cuenta que estamos llevando 7,500 Biblias, ¿sí? Ven que tenemos el vagón de maletas estaba lleno, todas las maletas llenas de Biblias, nuestros camarotes estaban llenos de Biblias, nuestras mochilas llenas de Biblias. Y lo que sucede ahí es muy, muy lindo lo que hizo el Señor porque el líder del viaje, recuerdo, empieza a venir por cada camarote y empieza a decirnos, chicos, oren, nos agarraron, oren, la policía nos agarró, oren, hagan lo que los policías les piden. Y yo me acuerdo que él viene a mi camarote, se sienta y yo era el más niño del grupo, tenía 13 años y se sienta, me explica, dice, Samuelito, nos agarraron, quiero que hagas lo que los policías piden. Y si algo pasa, dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida a cambio de la tuya. Wow. Y recuerdo que me da un beso en la frente y se va. ¿Para esto ya te sentías bien? De mi salud, sí. De mi salud, sí. Pero me acuerdo que en ese momento me pongo a llorar. Empiezo a llorar no sé si era el temor, era el miedo de qué podía pasar. Y al frente mío estaba Javier, un hombre de Guanajuato, México. Y él también era parte de nuestro equipo. Él está llorando también ahí pues conmigo. Se sienta a mi lado, me abraza. Él hace una oración. Y después de eso empezamos a hacer lo que la policía nos pedía. Empezamos a sacar todas las Biblias que teníamos escondidas. Y esta historia podría contarla en una hora, o sea, pero voy a sintetizar algunas cosas. El caso es que nos detienen a todo el equipo por 9 horas. Estuvimos 9 horas detenidas, 4 personas del equipo se las llevan, las están interrogando, muchas preguntas, de dónde conseguimos las Biblias, a quiénes les damos las Biblias, muchas preguntas. Y en esas 4 horas de interrogación
Dios también haciendo milagros porque los chicos daban respuestas. Todas las respuestas eran tratando de cuidar a la iglesia secreta de este país para no exponer a nadie o dar información que los pudiera poner en peligro. Entonces, la policía no se daba cuenta que ellos cambiaban las respuestas. Loquísimo. Wow. O sea, Dios también ahí dirigiendo todo eso. Luego a ellos los dejan venir, nos quitan a todos nuestros pasaportes. Nosotros estamos encerrados en los camarotes. Tenemos un policía en cada camarote, ahí como pues vigilando. Gente pasaba alrededor y nos gritaban, nos insultaban. Además, estábamos deteniendo toda la línea férrea Claro. de entre dos países por 9 horas. Entonces la gente estaba enojada. Nos cruzaban las manos como en señal como de detenido o esposado. Creemos que nos insultaban porque nos gritaban en su idioma. Me gustaría escucharlo, o sea, la historia que vivieron desde esa perspectiva, aquellos que no iban con Del ustedes. otro lado, ¿no? El caso es que 4 horas después de la interrogación, sacan al líder del viaje y a él lo empiezan a interrogar solo. Le están haciendo muchas preguntas, igual tratando de quebrarlo. Y lo que empieza a suceder ahí en esa conversación es, hay 4 personas, hay 2 de la policía religiosa de ese país, 2 que pues rápidamente se identificaron como miembros de un grupo político terrorista muy conocido. Si digo el nombre, pues probablemente todos lo han escuchado. Y el caso es que otras 4 horas están interrogando al líder del viaje. A quién les llevan las Biblias, hace cuánto haces esto, y toda la idea era cuidar, ¿no? a la iglesia. Pero en una de esas, ellos preguntan, ¿cuánto les pagaron para hacer esto? ¿Cuánto? Es que nadie viene a hacer esto sabiendo que es ilegal, puede dar pena de muerte. ¿Cuánto les pagaron por hacer esto? Y él dice que en ese momento, como si el Espíritu Santo le hubiera llenado de valor, porque a pesar de que él estaba asustado, se pone de pie, pone sus puños en la mesa y él dice, nosotros no hacemos esto porque nos pagan, nosotros hacemos esto porque amamos a Dios. Qué lindo. Y dice que los 4 hombres agachan la cabeza como en señal de vergüenza, no sé, o el Señor estaba ahí como confundiéndolos y uno de ellos se pone de pie, estira la mano, abraza a nuestro líder, le da 3 besos, que en Medio Oriente es señal de amistad, y voltea y le dice a los otros, ellos son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos. Ustedes ya se iban a quedar aquí, dice, ya habíamos firmado todo, dejado todo listo para dejarlos aquí encerrados, dice, pero ustedes se pueden ir. Wow. Tenga sus 38 pasaportes, son libres de irse, vayan por favor. 9 horas después, nos decomisan todas las Biblias, ponen policía secreta que esté con nosotros siguiéndonos durante los 17 días del viaje. Creemos que ellos tal vez estaban interesados en ver quiénes eran nuestros contactos allá. Entonces tuvimos policía, muchas de las cosas del viaje tuvieron que cambiarse para cuidar a la iglesia a raíz de eso. Pero para mí ese viaje fue 2 cosas. Uno, ver un Dios que tiene un plan macro, un Dios que opera a nivel de países, naciones, ¿verdad? Es capaz de usar a unos terroristas para detenernos en ese lugar porque él tenía un plan con esas Biblias. Que lo tienes que contar después. Esto lo voy a contar después. Algo pasó con esas Biblias y 16 años después me enteré qué sucedió. Wow. ¿Verdad? Ahora Sí. en septiembre, justo este año. Siguiente episodio. ¿Okay? Siguiente episodio, ahí ya te dejo un dijimos. teaser. 16 años después supimos qué pasó con las Biblias que la policía nos quitó. Wow. Entonces fue ver, wow, Dios que hace algo a nivel naciones, pero también un Dios que está interesado, un Dios que está interesado en mí, un Dios que puede sanarme a mí. Entonces yo regreso, después de esos 20 y pico de días, llego a mi casa con mi paquete de medicamentos completo. Después de los 4 días del tren, yo tengo acceso ya a las medicinas y yo recuerdo sentir esa convicción de que Dios me había sanado. O sea, tuviste acceso a ellas, digamos, unos días después, cuando ya tuvieron acceso al vagón y todo eso, y tú decidiste no seguírtelas tomando. Sí, ahí yo sentía una convicción de que Dios me sanó. Wow. Y también era la primera vez en años que yo sin medicamento me estaba sintiendo bien. Wow. Entonces yo sentí, Dios me sanó. Ahora, nosotros por la gravedad o lo serio que es este tipo de viajes que hacíamos, no podíamos tener mucho contacto con nuestras familias por email. En esa época no había pues WhatsApp ni nada de lo que hoy usamos. Entonces yo tuve que esperarme
en total fueron 23 días hasta contarle a mis papás lo que había sucedido. Yo regreso a casa, mi paquete de medicamentos completo. Mi papá se asusta porque, claro, este tipo de medicamentos, hay pacientes que si dejan de tomárselo de un día a otro, se quitan la vida. Sí. O hay una descompensación muy seria, muy grave, ¿verdad? Química en el cerebro. Y recordemos que el papá es médico, entonces sabe más que cualquiera. Entonces yo me siento con mis papás y les estoy contando, Dios me sanó. Oraron por mí, pidieron a Dios y Dios me sanó. Llevo más de 20 y tantos días sin medicamento, ningún síntoma ha regresado, no siento absolutamente nada, estoy sano. Entonces para mis papás fue un shock, pero a la vez fue, wow, o sea, si este niño de 13 años con toda esta historia problemática está aquí diciéndonos esto y lo está sintiendo, mis papás, yo siento que ahí fue como, bueno, vamos a creer con él. Uh-huh. Dejo de ir yo al Hospital Mental de Envigado, ahí si vives en Medellín, quizás sabes dónde Búscalo. es. Dejo de ir, mis doctores, pues eran súper buenos doctores, todo. Dejo de ir porque Dios me había sanado. Y a partir de ese momento, amor, mi historia es completamente diferente. O sea, yo regreso con una gratitud y una pasión. Decía al principio, por esto creo en Dios. O sea, yo he tenido momentos en mi vida muy difíciles, tú sabes, después de todo esto. Pero aún con momentos difíciles, yo volteo atrás, recuerdo lo que Dios hizo en mi vida y digo, ¿cómo dudar? ¿Cómo dudar? O cómo decirle no a Dios después de que lo he visto trabajar en mi vida, ¿no? O conozco personas que dicen, hey, los milagros ya no, ¿verdad? Sí. Ya no ocurren. Pero es como que, hey, déjame te cuento, ¿no? Y algo que me parece súper lindo es que tú no fuiste a ese viaje ni tus papás te mandaron pensando en ser sanado. O sea, tú no fuiste buscando eso, pero la importancia que Dios le dio a eso, porque cuando Dios obra, o sea, es parte de Él, es parte de su esencia y te cambió para siempre porque no solamente te sanó, sino que en ese viaje realmente empezaste una nueva vida en Él, empezaste a conocerlo, a enamorarte de Él y todo esto, pero Él decidió sanarte. Sí. Entonces, eso es algo que, como decía Samuel, hoy en día se escucha mucho como que, no, es que Dios, o sea, el mayor milagro, claro, sabemos que es la salvación, definitivamente lo es, pero en la esencia de Dios también está el que Él todo lo puede. Y una historia tan fuerte como la es la de Samuel, está aquí para dar esperanza de que Él todo lo puede y Él usa todo para nuestro bien. Así es, así es. Y bueno, o sea, fue loco porque el cambio se notó en demasiadas cosas. O sea, yo llego, claro, súper comprometido con mi iglesia, empiezo a servir, empiezo a decir, hey, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Empiezo a buscar cómo hacer eso en mi ciudad. Con un grupo de amigos empezamos a hacer cosas en las calles, empezamos a predicar, a evangelizar. Luego ir al Amazonas. Ajá, empezamos a hacer misiones en mi país. Y finalmente, a raíz de todo eso, es que yo termino hoy donde estamos, acá en El Paso, Texas, sirviendo en una iglesia preciosa, conociéndote a ti, ¿verdad? La mujer que me ha cambiado la vida, una mujer hermosa, increíble. Pero fue ver a un Dios que obra y que es real y que transforma realmente. O sea, amor, yo me pongo a pensar, de ser un niño con trastorno obsesivo-compulsivo, con déficit de atención, fue tan fuerte el cambio donde incluso algunos aspectos de mi personalidad yo siento que fueron cambiados ahí, porque sí, de antes ser ese como súper escandaloso y grosero y así, llegó un punto donde yo me sentía incluso hasta como pasivo, muy sereno. Sí, muy por pasivo. eso nadie le cree, porque pues realmente los que conocemos a Samuel pues es así, o sea, es pasivo, es noble, ¿verdad? Ajá, y veo también el cambio porque yo llego de ese viaje y al poco tiempo después yo digo, quiero cambiar incluso de colegio y me paso a una escuela académicamente muy demandante, muy rigurosa y lo pude hacer. O sea, pude tener un buen desempeño y no digo, hey, ya todo está resuelto en mi vida. No, para nada. De hecho, hay cuestiones todavía del pasado que yo tengo que seguir construyendo muros y he hablado de esto en otros episodios, pero definitivamente vi a Dios obrar. Dios sanó mi vida. Tengo un testimonio de sanidad de salud mental. Y todo esto es porque tenemos un Dios que es tan bueno, un Dios que ama a sus hijos y un Dios que está interesado en mostrar su poder y su gloria en tu vida, en mi vida. Y
No sé, amor, si hay algo más que quieras añadir, pero yo simplemente quisiera terminar orando. Sí. Que si hay alguien que hoy está viendo esto y está pasando por situaciones como estas, hagamos una oración y creamos que coayudante a todo lo demás que tenemos que hacer, nosotros hacemos lo práctico, Dios hace lo imposible. Sí. Coayudante a medicamento, profesionales, todo eso. Claro, Dios puede venir y cambiar tu vida el día de hoy. Amén. 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 ¿Oramos? Sí, oramos. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo tu bondad, que eres el Todopoderoso, Señor. Sí. Padre, gracias porque no hay rincón de nuestro corazón o nuestra mente que sea lo suficientemente oscuro como para que tu luz no pueda brillar y transformar. Hoy te pido, Señor, que si hay una persona escuchándonos que esté luchando con ansiedad, con depresión, con trastornos obsesivos, una persona que esté con esquizofrenia, con trastornos de bipolaridad, déficit de atención, cualquier situación, Señor, hoy, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria y trae sanidad, transforma vidas, Señor, y que a raíz de todo esto, tu nombre sea glorificado, Señor. Que personas puedan conocerte como el sanador, como el dador de vida, como aquel que es capaz de cambiar incluso diagnósticos que este mundo no puede curar, Dios. Haz una obra, haz un milagro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues esa es mi historia resumida en una hora. Yo oro para que así como tú escuchaste la historia de ese misionero y de ahí empezó algo en ti a querer creer sin imaginarte lo que Dios iba a hacer en tu vida hasta el día de hoy, o sea, porque hasta el día de hoy vemos frutos y eso es lo que nos lleva a vivir una vida en constante agradecimiento. Asimismo, haya gente, sea que conozcas o no conozcas a Dios, que decidas creerle por medio de este testimonio, porque como dijimos al principio, más que contar una historia, es contar su gloria. Sí, y quiero recalcar algo porque no sé si no quedó súper claro, pero eso fue enero de 2009, han pasado ya 16 años. 16 años han pasado y yo nunca más volví a tener un ataque de pánico como esos, nunca más. Nunca más volvieron mis tics nerviosos, síndrome de Tourette fue curado completamente. Nunca más volví a tomar medicamento después de 7 años tomando medicamento todos los días. Entonces, Dios lo puede hacer. Dios es grande. Yes. Nos vemos a la próxima. Un abrazo, los queremos.